La mayoría de gente que monta a caballo sabe que en los estribos solo hay que poner la punta del pie y los talones tienen que ir hacia abajo. Pero, ¿cómo lo conseguimos esto? En este vídeo os explicaré cómo conseguirlo, ya que cuando se suben los talones inconscientemente es porque hay errores en la monta. Empezamos. Yo soy Gema Caballo y vamos a analizar estos errores contando mi propia experiencia personal. Primero de todo vamos a explicar el porqué de esta posición del pie en el estribo. Hay dos accidentes muy peligrosos en equitación. El primero, que el caballo se ponga de manos, se desequilibre y caiga hacia atrás encima del jinete. Y el segundo, que yo diría que es aún más peligroso, es que te quedes estribado. Aquí en España se llama así. Te caigas del caballo y el pie te quede enganchado en el estribo y el caballo siga corriendo arrastrándote por todo el suelo. Si el pie se mete todo en el estribo, cuando nos caemos hacemos un efecto palanca con el pie y es entonces que se nos queda enganchado y no podemos sacarlo. Hay varios motivos en los cuales el jinete sube el talón. El primero es por falta de equilibrio. Cuando se monta a caballo y dependes de los estribos o incluso de las riendas para no irte hacia los lados, eso es porque te falta equilibrio y notas como te vas hacia los lados e intentas cogerte con todo lo que puedes e inconscientemente se suben las piernas y con ello los talones, cuando eso es erróneo porque como más te sujetas es con las piernas estiradas, ya que tienen más sitio para agarrarse. Os he puesto este ejemplo para que podáis ver lo que os explico. La de la izquierda soy yo hace 5 años, entonces ya montaba a caballo, mal, pero montaba. Fijaros la posición de mis piernas en comparación a la niña de la derecha que imagino que en su vida se ha montado un caballo. ¿Veis cómo inconscientemente sube las piernas en la desesperación de agarrarse para no caerse? Comparad los dos vídeos y pensar, ¿quién tiene más posibilidades de agarrarse mejor? El segundo motivo es por miedo. Por naturaleza, cuando el ser humano tiene miedo, tiende a hacerse una bolita y en el caso del jinete a echarse hacia adelante. Evidentemente, si nosotros nos tiramos hacia adelante, automáticamente nuestras piernas van hacia atrás y así subiendo los talones también. Y el tercer motivo es el que me pasaba a mí antes, ya que no tengo miedo y tengo bastante equilibrio. Se puede ver en las imágenes que estoy montando sin estribos y no pierdo el equilibrio en ningún momento, aunque en estas imágenes mi asiento deja mucho que desear. Estas imágenes son de hace unos 3 años y el problema que yo tenía con los talones era que a la hora de impulsar o pedir algo al caballo, inconscientemente siempre lo hacía con el talón, así que subía los talones para poder llegar a la barriga del caballo y ya los dejaba en esa posición todo el rato porque utilizaba los talones siempre para impulsar. Fijaros en estas imágenes, fijaros en mis talones, siempre arriba, ya que estaban impulsando mucho para mantener a esta yegua conectada. Mi problema es que siempre había impulsado con los talones en vez de impulsar con los gemelos. Sí es cierto que a veces hay que utilizar los talones en momentos puntuales, pero después hay que volverlos a su sitio. ¿Cuántas veces os han dicho bajar los talones? Porque a mí muchas. Los bajaba cuando me lo decían y al minuto volvían a estar arriba. Pues mis talones se han arreglado más o menos solos cuando he entendido y me he acostumbrado a impulsar con los gemelos. Como dije en un vídeo de la postura del jinete, la postura de este se va arreglando a medida que se va aprendiendo a montar. Tengo comprobado que por mucho que te lo digan, no puedes solo centrarte en los talones o en bajar las manos o en ponerte recto, ya que montar a caballo tiene que estar atento a muchísimas cosas y a la que quites concentración de los talones para concentrarte en otras cosas, ya vuelves a tener los talones arriba otra vez. Por lo menos es lo que a mí me pasa. No soy bastante inteligente como para centrarme en dos cosas a la vez. Aquí podéis ver la diferencia de cómo pongo los talones con iris y cómo los ponía antes. Y aunque no lo parezca, estoy impulsando a los dos caballos a cada tranco. Como digo, esto se ha arreglado solo. Aún no pongo los pies perfectos, pero a medida que vaya aprendiendo más, cada vez estarán mejor. No me preocupan los talones, lo que me preocupa es seguir aprendiendo a montar. Lo demás se irá arreglando solo. La solución a la falta de equilibrio lo mejor sería montar a pelo,
pero montar sin montura y además con un mal asiento dañas mucho el dorso del caballo, así que recomiendo montar sin estribos. También va muy bien montar mientras otra persona se encarga de guiar el caballo a la cuerda, mientras el jinete cierra los ojos y pone los brazos en cruz. De esta manera os concentraréis más en vuestro equilibrio y asiento. Parece algo fácil, pero si lo probáis veréis que no es nada fácil. Al principio se puede hacer con estribos y más adelante, cuando ya se empiece a tener algo de equilibrio, montar sin ellos. Es más o menos lo que estáis viendo en las imágenes, pero a la cuerda. No dejar nunca el caballo sin que nadie lo guíe. Y para los que tenéis miedo respecto al caballo, lo único que os puedo dejar es una frase que tengo en mi Instagram. La pasión por lo que amas te hará entender que los límites son mentales. Esta frase quiere decir que si tanto te gusta montar a caballo, las ganas de querer montar vencerán el miedo, ya que el miedo no deja de ser algo mental. Así que, resumiendo, subimos los talones por miedo. Eso se arregla montando y superándolo, ya que si uno tiene miedo al agua y nunca se mete en ella, nunca vencerá el miedo. Falta de equilibrio, si tienes que agarrarte para no desequilibrarte es que te falta equilibrio. Eso se arregla con los ejercicios que he dicho anteriormente y muchas horas encima del caballo. Y por último, para aplicar las ayudas, eso es práctica con un buen profesor que te vaya enseñando a montar más que repitiendo que bajes los talones. Darle like a este vídeo si os ha servido, así me dais motivación para seguir haciendo más vídeos. Y si queréis aprender, este es vuestro canal, suscribiros. Os dejo con Iris montada a Beatles. Hasta la próxima, caballistas, nos vemos en el próximo vídeo.